Pues buenas. Eh, Les voy a presentar el tema de evolución de manufactura e impacto en el diseño de la selección del sistema. Pues prácticamente voy a hablar de los sistemas más resaltantes de la historia. Este es de la unidad 1. Mi nombre es Rodolfo Yosmar Triana Canela. El profesor a cargo es Ernesto González Martínez y la materia es de sistemas de manufactura. Mi número de control es 195Q0372 y soy del semestre del quinto. Bueno, pues como, eh, como primero, pues tenemos que saber qué es un sistema de manufactura. Un sistema de manufactura es un conjunto de actividades que interactúan con un conjunto de recursos para obtener un producto. Las actividades son procesos de fabricación, maquinación, manejo de materiales y procesos de información que son necesarias para la producción. La evolución e impacto de los sistemas de manufactura. Son más resaltantes son 4: el Taylorismo, Fordismo, Toyotismo y OPEX, que sería la excelencia operativa. Bueno, el Taylorismo, ¿de qué se trata? Pues es un sistema de organización de trabajo y de los tiempos de ejecución del mismo que siguen los principios señalados por el ingeniero y economista estadounidense Frederick Taylor de 1857 a 1915. Taylor propone que el trabajo debe ser dividido en tareas para aumentar la productividad. En segundo lugar está la tarea nos lleva a la producción en cadena, la cual mejora los resultados implementarios. Y por último, para hacer lo anterior de forma eficaz, el empresario debe controlar el tiempo de reacción de las tareas por parte del trabajo a la perfección. El Taylorismo es, por tanto, la implementación de la teoría desarrollada por Frederick Wilson Taylor junto con Fayol. Fue uno de los fundadores de la gestión empresarial. El aporte fundamental del Taylor está basado en la división del trabajo y la producción en cadena y la eliminación de la autonomía temporal del trabajo. ¿En qué consiste este sistema? Consiste en un sistema de producción industrial basado en las teorías propio de Taylor, de manera general basada en el proceso productivos en la división de trabajo y especificación de los trabajadores, apostando por una producción en cadena que permita maximizar la productividad de mano de obra. Sus principios pues son 4. El primero sería el análisis cualitativo de trabajo, que antes de implementar un nuevo sistema de trabajo es especial analizar el existente, solo rápidas, el cual es más eficiente cuando el tiempo emplea cada trabajador para cada una de las tareas. Tras terminar el análisis que Taylor propone, selecciona alrededor de una docena de obreros habilidosos, se propone nuevo sistema de trabajo. La segunda sería la selección y preparación. Con el análisis en mano de Taylor, propone seleccionar al personal más adecuado para cada tarea y, por supuesto, prepararlos. En este sentido, la preparación y el entrenamiento mejora la productividad del trabajador. El tercero sería la cooperación. Si los empresarios, los empleados y sus respectivos superiores no están alineados, difícilmente la empresa crecerá. Para Taylor no cabe duda la importancia de un buen ambiente de trabajo, una buena cultura empresarial y unas buenas relaciones entre partes interesadas.
Especificación del trabajo. El cuarto y último principio establece que los obreros deben mejorar sus técnicas de producción, mientras los superiores o empresarios de la planificación. Taylor incide que en ocasiones la culpa de la ineficiencia de los obreros es el del directivo, que no planifica bien sus funciones y no ha transmitido la información de forma correcta. Sus ventajas de este sistema, pues es más eficiencia en los procesos de producción, aumenta la productividad de la mano de obra, mayor control sobre los procesos productivos, crecimiento en los beneficios empresariales y mejora las ideas generales y de administración. Sus desventajas, pues, es el alto desgaste de los trabajadores, baja motivación por la monotonía de las tareas, deficiencia en relación entre los empleados y ausencia de cultura organizacional, reducción de la calidad de la producción. Ahora el otro sería el Fordismo. Este sistema, el Fordismo es este sistema de producción implantado a principios del siglo XX por el empresario estadounidense Henry Ford. Gracias al éxito que tuvo en la fabricación del primer modelo automovilístico de Ford, pese a que empezó a utilizarse en el año de 1808, no fue hasta los años 30 cuando se expandió internacionalmente y se consolidó como el principal modelo de producción industrial. El Fordismo nació a principios del siglo XX, presentándose similitudes bastante notables con el Taylorismo, ya que en ambos modelos daba relevancia a control de tiempos de trabajo y a la tradición de los procesos. Sin embargo, podemos decir que el Fordismo dio un paso más allá, ya que busca maximizar la cantidad de producción en masa, entendiendo que al hacerlo la sociedad busca un consumo de masa, aumentando las ventajas. El modelo de keynesismo permitió que el Fordismo adquiriese cierta madurez a lo largo del tiempo, dotando de protagonista a las clases subordinadas. En términos, Fordismo a su vez fue acuñado por Antonio Gramsci, filósofo y político italiano, que lo último en título de ensayo, Americanismo y Fordismo, en relación con la cadena de montaje, no fue el propio Ford quien la inventó, sino que este se desarrolló siguiendo las ideas de Ram Hall, ingeniero que empezó a poner en marcha a principios del siglo XX. Los principios del Fordismo, primero sería producción en cadena, también llamada producción en masa. Es la principal característica que utilizó Ford en la fábrica de vehículos y consiste en delegar y tareas determinada a cada trabajador, que se terminará especializando en ella y consiguiendo los mejores tiempos de trabajo. Especificación de la mano de obra. Cada uno de los obreros tenía una tarea asignada, convirtiéndose en trabajadores extremadamente productivos en pequeñas tareas específicas. Con consecuencia a ello, los trabajadores pierden flexibilidad en su tiempo laboral. Aumento del salario de los obreros. Esta medida la propuso en fin de los principios de los trabajadores, tuviéndose la capacidad económica de comprar los productos que fabrican. En el caso de Ford, sus coches, aplicando notablemente el consumo y las desventajas de los mismos. Y el mecanismo de trabajo. Además de las especificaciones de los trabajadores, el Fordismo también incluyó novedosas maquinarias que aumentaría la productividad y facilitaría la labor de los obreros. Sus desventajas.
sus ventajas. Reducción de coste. Al maximizar la productividad de los obreros y conseguir una gran eficiencia gracias a la cadena de montaje, los costes de producción descienden notablemente. Disminución de los tiempos de producción. Los obreros están especializados en su tarea y gracias a la ayuda de las máquinas pueden realizar cada una de estas pequeñas actividades en los mejores tiempos posibles. Aumento de la productividad. No solo incrementa la productividad de cada obrero, sino que la empresa se maximiza en todos los sentidos, ya que hay una reducción de costes en tiempos y dinero, además del nivel elevado de producción. Incremento en la oferta de mercancía y aumento del poder adquisitivo de las clases obreras. Sus desventajas. Los trabajadores terminan perdiendo la motivación y acumulando estrés y cansancio, dada la monotonía y exigencia que supone llevar a cabo la misma tarea todos los días. Existía el riesgo de que los trabajadores no lograran cumplir sus actividades en el tiempo deseado, lo cual retrasaría la línea de producción y no permitiría llegar a los objetivos propuestos por el directivo. Y a medida del nivel de producción aumentaba, también incrementaba el margen de error, algo que unido al anterior podría resultar falta en un modelo que daba tanta importancia a la productividad y a la eficiencia. La crisis y el desbalance del Fordismo. Desde el año de 1908 hasta los 70, el Fordismo fue incrementado hasta llegar a ser el sistema de producción industrial por el excelencia, gracias a sus avanzadas metodologías y grandes resultados en la práctica. Tras terminar la Segunda Guerra Mundial, el Fordismo vivió un momento de mayor auge, donde la gran mayoría de las industrias internacionales utilizaron su metodología para producir en masa. Sin embargo, llegados a los 70, la cadena de montaje y la extrema mecanización de las tareas empezaron a llegar a un punto límite, ya que las cantidades producidas aumentaron notablemente y empezaron a presentarse problemas a la hora de trasladar la metodología a ciertos países del mundo. Además, los trabajadores pedían fácilmente la motivación para culpa de la monotonía, continuando de sus tareas, viendo también su intensidad de trabajo aumentada por culpa de los altos niveles de producción. Como consecuencia de todo lo anterior, el Fordismo perdió su época dorada, derivado de otros modelos de producción como el Fordismo o el Toyotismo. Pese al caso protagonismo tiene actualmente el Fordismo, es cierto que este sistema dominó la industria durante un buen periodo del siglo XX. La revolución, la manera de producir y consiguiendo grandes resultados a nivel internacional. Ahora hablaremos del toyotismo. El toyotismo fue un sistema de producción aplicada en su origen por la empresa japonesa Toyota. Se basa en el principio de Just in Time, que significa producir solo necesario en el momento que se requiere. El toyotismo propone empezar la producción una vez recibido el pedido. Desde ese modo se evita acumular el stock de mercadería por vender, lo cual implica coste de almacenamiento. A partir de la década de 1970, corriente iniciada por el ingeniero de Toyota Itachi Ohno, empezó a desplazar el Fordismo, que apostaba por la producción automatizada en masa. En cambio, el toyotismo se enfoca en producir solo cuando ya es segura la venta. Para ser más precisos, el toyotismo empezó a ganar terreno a partir de la crisis del petróleo de 1973, cuando la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, OPEP, decidió no continuar exportando cruda a las naciones que hubiera apoyado a Israel en la guerra del Yom Kippur. Dicha medida
empresarial provocó un incremento de los precios de petróleo y en consecuencia un fuerte aumento de la inflación. Otros de los efectos de esta crisis fueron el aumento del desempleo y una baja del crecimiento económico. Sus características: solo se fabrican los bienes que han sido solicitados, evitándose la sobreproducción. Incrementa el trabajo en equipo en lugar de elaborarlo aislado. Alta rotación de los empleados para que aprendan el desarrollo de diversas tareas. Esto significa que el trabajador se volverá multifuncional, pudiendo manejar distintas máquinas, por ejemplo. Esto, a diferencia del Fordismo, donde se buscaba especializar a la mano de obra en pequeños procesos específicos, especialización del trabajo. La reducción en los costes de almacén podrían permitir trasladar esas bajas del consumidor con un menor precio. Y los jefes y empleados toman decisiones conjuntas y siendo flexibles ante los diferentes requerimientos de cada pedido. La fase de la producción no se divide en tareas aisladas para cada trabajador o área. La idea es que todos los empleados tengan un conocimiento del proceso de producción de inicio a fin, así que se logra una mayor flexibilidad para que se pueda dar respuestas rápidas en la puesta en marcha de la fabricación del producto. Uno de sus precursores fue Shigo Shingo. Nació en Saga, Japón, del 8 de enero de 1909. Estudió en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Saga, donde descubrió el trabajo de Frederick Taylor en 1930. Se graduó de ingeniero mecánico en el Colegio Técnico Yamashi y comenzó a trabajar en Taipei Railway Factory. En 1970 se le conoce como la medalla de Yellow Fishbone por sus contribuciones de flujo de operaciones en la industria de construcción naval. Se le acredita haber creado y fortalecido el cero control de calidad, que resalta mucho la aplicación de los poco a poco. Otro de sus recursores fue Masaki Imai, es fundador de Kaizen Instituto, establecido en Suiza en 1985 para ayudar a las empresas en la implementación de la práctica de Kaizen y los distintos sistemas y herramientas conocidas hoy de gestión Lean. La contribución del señor Imai ha sido una integración de las mejores prácticas de gestión de Kaizen como Just in Time, TQM y TPM, entornos culturales de las empresas de clientes. Antecedentes: esta metodología de mejora de eficiencia en manufactura fue concebida en Japón por Taishi Ohno, director y consultor de la empresa Toyota. Ingresando en 1937, Ohno observó que antes de la guerra la productividad japonesa era muy inferior a la estadounidense. Después de la guerra, Ohno visitó Estados Unidos, donde estudió los principales pioneros de productividad y reducción del desperdicio del país, como Frederick Taylor y Henry Ford. Ohno se mostró impresionado por el énfasis excesivo en los estadounidenses ponía en la producción en la masa de grandes volúmenes en perjuicio de variedad y el nivel de desperdicio que generaban las industrias en los países más ricos de la posguerra. Cuando visitó los supermercados tuvo un efecto inspirador inmediato. Ohno se concentró en ellos y un ejemplo perfecto de su idea de manejar
inventarios reducidos, eliminar procesos innecesarios y controlar las actividades primarias y dar control al que hace el trabajo, en este caso el cliente, como apoyo a la cadena de valor. En ese contexto, pues el toyotismo se convirtió en el sistema con el cual Japón sacó a flote su industria, alcanzando el país del sol naciente un gran desarrollo en épocas décadas. Sus categorías de excelencia operacional. Está la estrategia de implementación, gestión de rendimiento, equipo de trabajo de alto rendimiento y excelencia de proceso. Los vectores de actuación de excelencia operativa entra mejora continua, aprendizaje continuo, ingeniería de proceso, organización por procesos críticos, objetivos estratégicos, coste ABC y análisis de competencia. Sus ventajas, pues, es la uniformidad, responsabilidad, satisfacción del cliente, beneficios al cliente, capacidad, calidad, cash flow, entrega a tiempo. Sus desventajas. Sus desventajas, pues, es el coste, defectos, duración del ciclo, inventario, espacio, desperdicio, capital circulante, retraso, quejas, reclamaciones. Las principales herramientas del OPEX, a pesar que excelencia operacional OPEX no es una metodología en sí, sí hace uso de las herramientas más poderosas del análisis, resolución del problema, mejora continua y optimización, como son PDCA, Lean y Six Sigma. Se preguntarán, ¿dónde aplicar la excelencia operacional? Pues se puede aplicar en la cadena de valor, en el aprovisionamiento, producto y distribución. Elementos de la excelencia operativa, calidad del producto o servicio generado, rapidez, tiempo transcurrido de la petición del cliente hasta la entrega, fiabilidad, que sería el cumplimiento sistemático de los plazos acordados de entrega, la flexibilidad, capacidad para hacer cambios rápidamente, el diseño, variedad, volumen y fechas, el coste, que es de la gestión de los procesos de transformación para generar el producto o servicio. OPEX en la actualidad, del milenio, la excelencia operacional solo será alcanzada por organizaciones líderes guiadas por políticos que impulsen la gestión del conocimiento desde el praxis y su aplicación sistemática para obtener de los objetivos proyectados. El reto que hoy es crear compañías basadas en el conocimiento apoyados en la tecnología de punta con alto nivel de gestión y autoaprendizaje, el liderazgo, creatividad e innovación, proactivas y futuristas y enfocadas en el empleo decente y el bienestar comunitario. Y pues eso sería todo. Gracias por su atención.